Bienvenidos a La Ciencia Invertir y a un nuevo análisis semanal de acciones en las cuales podemos llegar a invertir mediante el instrumento ya conocido por todos, CDRs, que nos permite mediante pesos invertir en activos que cotizan en dólares en el mercado norteamericano principalmente. Comenzaremos analizando los principales índices bursátiles de Estados Unidos, que son el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. En temporalidad diaria, obviamente, para poder extraer un poco cómo viene la tendencia y saber qué es lo que nos espera para los activos que cotizan en ellos. En este caso, el Standard & Poor's 500, que engloba las 500 acciones o empresas más importantes de Estados Unidos. Vemos que viene desarrollando un cono, obviamente ya de largo plazo, y ahora venía operando en este canal alcista que había logrado retomar, con todo el gran alcismo que tuvo posterior a esta crisis que todos hemos visto de la pandemia. Lo había retomado y ahora básicamente lo perdió todas las medias móviles de corto periodo y ahora está peleando con la media móvil exponencial de 50 periodos. De momento la estaría perdiendo, lo cual es una mala señal. Vemos que acá en el ADX nos avisó básicamente del cambio de tendencias y que todavía sigue con un ADX alto, con una direccionalidad bajista obviamente en nuestro indicador, lo cual nos indica que todavía la tendencia bajista puede seguir continuando. De momento tiene un soporte fuerte en torno obviamente a los 3.230 puntos más o menos, pero de momento todavía lo mejor que le podría pasar es lateralizar básicamente. Vemos en el Nasdaq que engloba las acciones tecnológicas que fueron las punta de lanza, las que básicamente crecieron más de todas las empresas. Vemos que alcanzó su máximo histórico no hace mucho, en torno a los 12.440 puntos más o menos, y ahora viene con una corrección obviamente mucho más fuerte que el S&P 500 porque creció más. Ahora estaríamos en esta zona de que estaría encontrando un soporte, parecería, pero no es un soporte fuerte claramente que pueda llegar a aguantar mucho más. Vemos que también le pasa parecido al S&P 500, que perdió la media de 50, y vemos en el ADX que todavía tenemos un valor de ADX alto que nos indicaría que todavía la tendencia puede seguir con fuerza el bajismo. Vemos que el soporte fuerte lo tiene mucho más lejos, que sería el máximo prepandemia, en torno a los 9.800 puntos más o menos porcentuales, lo cual también un análisis similar a lo que tenemos con el S&P 500. Lo mejor que le podría pasar en este periodo de alta volatilidad sería lateralizar. Recordemos que estamos aproximándonos a las elecciones de Estados Unidos, que son el 3 de noviembre si no recuerdo mal, y obviamente la volatilidad ha aumentado fuertemente luego de que veníamos con una tendencia alcista muy marcada. De estos tres índices, el que más atrasado venía es el Dow Jones, por lo tanto su retroceso no es tan fuerte, pero obviamente sigue marcado. Vemos que viene operando en un canal alcista aún. Logró obviamente meterse en este rango de valores que está comprendido entre máximos previos del año anterior y el máximo prepandemia, que todavía no lo ha alcanzado. Viene operando en este canal alcista, si bien ha tenido un fuerte retroceso, por ahora estaría parando un poco más arriba, todavía estaría encontrando soporte en la media exponencial de 50. El ADX viene bajando, pero ya está por debajo de los 20 puntos, más o menos en los 18 más o menos, lo cual nos indicaría que habilitaría a pensar un poco que la tendencia bajista podría tener mayores probabilidades de darse vuelta. De momento el ADX todavía no indica eso, pero sí tiene muchas más chances de darse vuelta que en el S&P 500 y en el Nasdaq, lo cual nos indica que las empresas que están en el Dow Jones, que son básicamente mucho más tradicionales, salvo Apple, como están Coca-Cola, Walmart, etc., tienen quizás algunas chances de seguir recuperando terreno perdido luego de la crisis. Comencemos con la histórica General Electric, que viene de una tendencia bajista en muy largo plazo. La verdad que ha tenido, salvo que tenga una fuerte reestructuración, no creo que pueda llegar a tener una tendencia alcista de largo plazo. Pero analicemos el corto plazo de General Electric y vemos que luego de la fuerte caída que tuvo de la pandemia, tuvo un intento de salir de este rango de valores, no pudo, y luego entró en un retroceso en el cual se metió en este canal bajista, encontrando soporte en este mínimo de en torno a los $6. Lo tocó varias veces y ahora con muchísima fuerza lo logró romper con una subida muy brutal, y veíamos que el ADX venía muy planchado y ahora empezó a levantar, lo cual es un muy buen indicio, si lo sigue manteniendo, de que nos está indicando un alcismo, obviamente todavía pensando de que estamos operando el rango. De momento no nos habilita a pensar que pueda llegar a salirse del rango. Lo que es interesante es que sería ideal
un momento ideal de compra sería en torno a este punto, en un retroceso, obviamente, en el momento en el que se encuentre con las medias. Como fue tan abrupta la ruptura, las medias móviles todavía lo siguen persiguiendo por detrás y la EMA de 10 todavía no cortó la de 50, confirmando obviamente esta nueva tendencia. Y no nos olvidemos que estamos operando debajo de la media de 200, hasta la media de 200, si lográramos entrar en esa zona que dijimos, sería más o menos, podría ser un 14-15% en dólares, lo cual es bastante interesante. Vamos a analizar un poco de Boeing, que es una empresa, obviamente también tiene un patrón similar, está haciendo algo parecido, pero está operando un poco distinto, no tuvo obviamente la ruptura que tuvo General Electric, se sigue comprimiendo, tuvo esta misma falsa ruptura, o trampa alcista, depende, como la querramos ver en este caso, se volvió a meter en el rango y ahora encontró un nivel previo al mínimo, lo cual eso lo hace un poco distinto a General Electric, y de momento el ADX está muy planchado, lo cual no nos indica que esto se pueda llegar a salir de aquí. Obviamente Boeing para largo plazo es una zona que podría ser de compra, pero todavía quizás es ensartarse un poco en el papel antes de tiempo. Yo no entraría en Boeing a largo plazo ahora porque no nos está mostrando nada de fortaleza y está en un sector muy golpeado. Embraer, que está en el mismo sector y básicamente está muy correlacionada con Boeing, vemos que tiene un patrón bastante similar, pero luego de la falsa ruptura del rango, que en este caso no llegó a ser tal, estuvo cerca, lo tocó y se volvió para atrás, entró en este canal bajista, rompió la zona que podría haber actuado como soporte y ahora está yendo a buscar quizás la zona de mínimos en torno a los $4. Esto nos indica, esta es una zona de posible compra para largo plazo, y la diferencia principalmente que yo le encuentro en por qué esta pequeña diferencia entre Boeing y Embraer está en la cotización del par dólar real, que bueno, a partir de hasta el 8 de junio el real se había valorizado y luego obviamente esta relación subió porque se empezó a devaluar el real, y esto nos indicaría un poco, o podría explicarnos un poco por qué esta diferencia a partir de ese pico entre los dos gráficos de Boeing y Embraer, que bueno, la Embraer es brasilera obviamente. Vemos acá un poco en Walmart, ¿qué es lo que tenemos? Viene operando este canal alcista de largo plazo, muy interesante, está en un sector muy favorecido, que obviamente también Walmart junto con Oracle están obviamente en la mira de todos, porque en teoría irían a adquirir una parte de las operaciones de TikTok, y obviamente eso le ha permitido, creo yo, inyectar una mayor cantidad de volumen. Y obviamente bueno, es un estadounidense, es muy electoralista todo lo que está ocurriendo últimamente con Walmart, pero de momento lo importante es que salió con mucha fuerza de este rango, de este canal alcista, perdón, y ahora estaría haciendo un retroceso al techo del mismo, que sería una buena oportunidad de compra. El ADX lo vemos que viene perdiendo fuerza, lo que nos indica que la tendencia bajista está perdiendo fuerza, justamente debido a que está perdiendo valor el ADX en este caso. Bueno, a no confundirse, todavía el oscilador no nos estaría dando un valle con cambio de tendencia como acá, como para poder entrar. Probablemente, si no pasa nada raro y testea el techo del canal y lo reconoce y sale al alza, sería un muy buen punto de compra debido a la diferencia que tenemos con el máximo, obviamente. De momento hay que seguirla, hay que hacerle seguimiento, y otra cosa muy importante es que este retroceso lo viene haciendo con una leve bajada de volumen, lo cual podría ser claramente una confirmación de que es solamente una corrección. De momento hasta el máximo habría unos 12% más o menos, habría que verlo, probablemente está en una zona de posible compra, hay que verlo. Obviamente la volatilidad puede jugar su rol y tener alguna falsa reingreso al mismo canal, pero bueno, en principio hay que hacerle seguimiento. Yo creo que puede llegar a dar alguna entrada en los próximos días Walmart. Otra empresa que también cotiza en el Dow Jones, que es muy importante, que es Coca-Cola, ya es mucho más conocida. Coca-Cola saquemos todo esto, veamos, Coca-Cola obviamente venía operando este rango, que ya lo analizamos en el canal muchas veces, que obviamente en la base del mismo es compra para mí, y arriba obviamente zona de venta, lo rompió, y ahora lo importante es que el ADX vino ganando, lo hizo con fuerza, ganó fuerza, pero ahora se estaría planchando un poco, lo cual sería algo negativo. Yo advertí que si lo rompía y llenaba el gap que había quedado en la caída obviamente de la pandemia, podía ser pulular ahí arriba, estar una lateralización arriba, una consolidación, y luego volver a meterse con vigor dentro del rango. Para mí Coca-Cola en esa zona no es compra, tiene un alto riesgo de que se pueda dar vuelta
en un movimiento brusco a la baja. Hay que ver si el ADX retoma su aumento de valor como para confirmarnos que podría seguir con la tendencia. Es una zona peligrosa como para entrar la Coca-Cola. Quizás obviamente esto estamos hablando de en cuanto a tendencia. Para operaciones de corto plazo, intradía, de pocos días, puede ser razonable plantearnos si se quiere esta línea de tendencia como para hacerle un seguimiento de que obviamente si la pierde o básicamente si pierde los $50 podríamos decir, si cierra debajo de los $50 algún día Coca-Cola ya estaríamos habilitando la hipótesis bajista y nos reforzaría la idea de que obviamente deberíamos irlo a buscar a la base del canal. Lo que sí, bueno, sigue por arriba de las EMAs de corto plazo, lo cual, bueno, obviamente es un indicativo de alcismo de corto plazo, pero bueno, está en una zona en la que parecería que estuviera consolidando. Hay que ver qué es lo que termina haciendo. Sigamos un poco con Intel, que bueno, acá borré justo todo, así que bueno, unamos los mínimos acá, que esto bueno, viene de muy largo plazo. Esta línea de tendencia de mínimos es muy importante en Intel. Vemos que bueno, ya la hemos analizado muchas veces. Intel está obviamente, no va a salir al alza para mí, eso yo ya lo dije, no tiene fuerza, no tiene tampoco lo que la hizo bajar, no es que haya cambiado radicalmente. Está en una zona de consolidación que para mí es interesante para comprar al mediano plazo. El ADX viene perdiendo fuerza, lo cual nos indica que esta tendencia bajista se está agotando, al menos está quedando sin una tendencia clara, lo cual nos permitiría habilitar la hipótesis de que si bien el precio se puede seguir moviendo en $2-3 para arriba o para abajo, no hay una fuerte tendencia clara y está más parecido a, si se quiere, una lateralización que una tendencia clara, lo cual es positivo de cara a un corto o mediano plazo. Para mí es para mediano plazo en este lugar acumular Intel y vemos que bueno, fue a buscar la media de 50 y cayó, y para mí eso es algo que va a seguir ocurriendo hasta que bueno, le ingrese más volumen de vuelta a Intel, que eso en principio nadie te los puede garantizar cuándo va a ocurrir eso. De momento no hay que olvidarse que para el que le interese paga dividendos unos pocos días después de la presentación de este earnings, así que eso a tenerlo en cuenta si a alguno le suma un poquito o no. Vamos un poco con Cisco, que bueno, es más o menos el mismo sector, tuvo la misma caída con fuerte gap. Todavía no encontró una zona clara de soporte que pueda actuar como un soporte fuerte. El ADX ahora se estaría planchando, pero en un nivel alto, lo cual todavía no nos indica que la tendencia bajista haya terminado, puede seguirla. De momento está obviamente en una zona interesante como para hacer compras, pero con mucho cuidado. Conviene gestionar el dinero, por ejemplo comprar en 3 partes y comprar obviamente en esta zona una y esperar a ver si baja más a algún nivel relevante. Obviamente de momento los $39.50 más o menos estarían actuando como un soporte, pero no es fuerte. Tiremos un Fibonacci como para tener una idea de más o menos qué niveles podríamos llegar a esperar en los cuales se detenga, y momentáneamente está en torno al 50% de este swing alcista. Y obviamente para el que le interese y desea hacer una compra, sería interesante o inteligente quizás hacer una compra ahora, si el CCL se los permite, obviamente. Eso sí, no se olviden nunca de vigilar el CCL, y bueno, comprar quizás en un nivel más abajo, en el 0.38 por ejemplo. Pasemos a Oracle, otra de las empresas que se está hablando mucho porque es una de las que participaría en la potencial compra de parte de TikTok junto con Walmart. Vemos que acá está la zona está en una especie de rango marcado obviamente por el máximo anterior del año pasado. Ahora estaría retrocediendo hasta la media exponencial de 10, lo que para mí me parece que nos habilita a pensar que esto puede seguir al alza. Vemos que le ingresó muchísimo volumen estos últimos días en esta tendencia alcista, con una ADX creciendo y en valores altos, lo cual nos indica que la potencialidad alcista es marcada y bueno, sigue en tendencia, así que eso es muy interesante. Y obviamente para alguien que logre entrar medianamente en la media, ahora de momento no tendría mucha ganancia si fuera hasta el máximo, especulando con que suba hasta el máximo anterior, pero es una empresa con mucha proyección a mediano plazo y está en una zona, en una tendencia interesante como para entrarle en la media, por ejemplo, de 10 o algo por el estilo. Obviamente hay que buscar la entrada en una temporalidad más baja, pero está en una buena tendencia alcista. Vamos un poco con Alibaba, la Amazon China. Vemos que bueno, viene con una tendencia alcista a largo plazo interesante.
De momento está arriba de máximos históricos, los logró superar y ahora está haciendo un retroceso, operando obviamente en este canal alcista. El ADX viene perdiendo fuerza, lo cual nos indicaría que esta tendencia bajista, si obviamente el oscilador nos indica que el valle ya termina y empieza a cambiar la tendencia, podría ser una oportunidad interesante de compra como aquí. Esto lo que nos indicaría es que nosotros obviamente necesitamos que la ADX vuelva a ganar fuerza con un inicio de tendencia alcista, encontrando como quizás soporte esta zona de los máximos anteriores, que podría llegar a actuar en torno a los $266 como una zona de interesante como para ingresar en alguna compra, y bueno, ir a buscar quizás alguno de los máximos históricos que ahora quedaron para buscar una potencial trade de ganancia quizás a un 9-10%, pero de momento hay que esperar a que el ADX nos dé la confirmación y que realmente reconozca como soporte esta zona. Si la pierde, obviamente que la caída puede ser dura, pero bueno, esperamos que se cruce obviamente con la EMA de 50 en esa zona, si es que sigue acompañando, y eso nos permita pensar un poco que va a actuar como soporte. Y hagamos un paneo general rápido con el Concord para ver qué es lo que estuvieron haciendo las manos grandes en los distintos activos que vimos. Y en General Electric, como vemos, parece que hubo bastante compra de manos grandes en la lateralización previa a la actual subida que vimos en estos últimos días. Obviamente lo pongo en periodicidad semanal para poder captar buena cantidad de volumen, como ya lo expliqué en el video en el que expliqué Concord básicamente ya hace varias semanas atrás. Y vemos que en este canal bajista había estado comprando bastante las manos grandes, los institucionales, lo cual es un muy buen indicio de cara a que bueno, podríamos llegar a acompañarlos en su operatoria. En Boeing vemos que hubo una fuerte venta de manos grandes prácticamente en toda esta zona, básicamente post pandemia, lo cual no es nada positivo. En Embraer vemos más o menos el mismo patrón de venta fuerte de manos grandes, lo cual obviamente nos hace pensar de que quizás estemos entrando antes de tiempo. En Walmart vemos que en esta región de acá, operando obviamente en el canal alcista, hubo bastante compra fuerte de manos grandes. Obviamente eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos entrando un 20% más o menos más tarde que ellos. Pero bueno, todavía sigue siendo valores razonables. Vemos que en Coca-Cola, post pandemia, post crisis, perdón, hubo compra fuerte de manos grandes. Similar en Intel. Obviamente en estos, cuando se acerca a la base de estos mínimos, que es muy sólida, suelen aparecer manos grandes comprando. En Cisco vemos que pasó una cosa similar, cuando cayó por la crisis de la pandemia hubo bastante compra de manos grandes, y bueno, hacia el final, ahora bueno, en esta última caída pareciera que hubo algo de otra vez actividad, pero no algo significativo. Y en Oracle vemos también lo mismo, en la pandemia hubo bastante compra y ahora hubo un poquito más de vuelta pareciera. Y en Baba hubo bastante también en la época, bueno, en la crisis de la pandemia, y esto obviamente nos hace pensar que si nosotros entramos ahora, entramos también un 25-27% más tarde que ellos, pero no suelen operar no pueden operar tan rápido como nosotros, así que para un objetivo de corto o mediano plazo no sería preocupante. Terminamos el análisis, espero que les haya servido. Déjenme su me gusta, un comentario y una suscripción, así el canal sigue creciendo. Muchas gracias, saludos a todos.